Esta semana nosotros vamos a seguir con nuestro estudio de la primera epístola de Pablo a los Corintios y el primer capítulo. Hemos conversado sobre el propósito de esta epístola, que Pablo quería tratar con problemas dentro de la iglesia en Corinto y también quería responder a preguntas que los corintios le habían enviado. Y estos dos propósitos son lo cual Pablo quería escribir esta carta a los Corintios. Bueno, hoy día vamos a ver que Pablo va a tratar con el problema más grande, la falta de unidad dentro de la iglesia en Corinto. Y en todos estos problemas y también con las preguntas, Pablo siempre responde con el Evangelio. Pablo pone el Evangelio como la solución para solucionar los problemas en la iglesia en Corinto y también para responder con las preguntas que los corintios hacían a Pablo. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos del mensaje de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo y qué ha hecho Él? En primer lugar, es necesario que entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo como hombre, vivió perfectamente, murió en la cruz en el lugar de los pecadores, resucitó de los muertos, ascendió y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y para los que creen en Jesucristo, que creen en quién es y qué Él ha hecho en su persona y su obra, hay la salvación, la redención de la esclavitud del pecado. Y esta salvación es una salvación del pecado, para que no tengamos que vivir en el pecado. Y para todos los que creen en el Evangelio también tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, cada uno de ellos, y este Espíritu Santo está obrando en todo momento para hacernos más como Jesucristo. Entonces el Evangelio no es solamente un mensaje para creer, pero también es una manera de vivir, una manera de vivir santa y con el Espíritu Santo haciéndonos más a la imagen de Jesucristo. Y para todos los que creen en el Evangelio, que son salvos de la esclavitud del pecado, que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, obrando en ellos, ellos son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la unidad que tenemos en la iglesia es basada en el Evangelio, este mensaje de la persona y la obra de Jesucristo y la vida a la cual nos llama a vivir. Y entonces es el Evangelio que produce la unidad en la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere señalar a los corintios y que nosotros debemos aprender de nuestro estudio de esta epístola, la primera epístola de Pablo a los Corintios. Ahora, nosotros vamos a empezar con nuestro estudio en el primer capítulo de esta epístola, el capítulo 1, y el tema de este capítulo es la verdadera unidad en la iglesia, porque obviamente hemos visto que era un problema muy grande en la iglesia en Corinto, la unidad, y Pablo habla de la verdadera unidad y la centralidad del Evangelio. Y estos dos temas están relacionados porque la verdadera unidad sale de la centralidad del Evangelio en la iglesia. Entonces vamos a empezar con el primer capítulo. Si tienen sus Biblias, vamos a capítulo 1. Y vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 1 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. En este capítulo vamos a ver tres secciones o tres movimientos en lo que Pablo está señalando. En primer lugar, los primeros 9 versículos, Pablo tiene un saludo para los corintios y también una oración de gratitud a Dios por lo que Él está haciendo dentro de los hermanos en Corinto. Después tenemos Pablo enfrentando el problema más grande de la iglesia en Corinto, la falta de unidad, y Pablo trata directamente con este problema. Y después hay una sección que tiene que ver con
con la respuesta de Pablo al problema de la falta de unidad, pero también un puente que nos lleva al capítulo 2 sobre el poder y la sabiduría de Dios en el Evangelio. Entonces, vamos a ver estas tres secciones hoy día en el primer capítulo. Los primeros versículos tenemos en el versículo 1 y 2 y 3 un saludo de Pablo, de parte de Pablo y de Sóstenes, que están escribiendo esta carta a los corintios, a la iglesia en Corinto, y un saludo. Es una forma muy, muy común de Pablo de iniciar una epístola. El autor a los destinatarios y un saludo. Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos primeros versículos vamos que Pablo tiene un saludo de parte de sí mismo y también de Sóstenes. Y no vamos a profundizarnos hoy día en la historia, pero Sóstenes tenía una historia con la iglesia en Corinto. Me imagino, y les animo a leer en Hechos 18, pero me imagino que Sóstenes fue el que llevó esta carta a la iglesia en Corinto, de Pablo a los corintios. Y Pablo y Sóstenes juntos están diciendo que están escribiendo esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta descripción es, la descripción perfecta de una iglesia local, la iglesia de Dios que está en Corinto. Y eso es la descripción de una iglesia local. Por eso podemos describir nuestra propia iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Dios que está en Antofagasta. Es un grupo de cristianos, de creyentes en Jesucristo, que forman una iglesia. La iglesia es de Dios, no es de nosotros, es nuestra iglesia, pero es la iglesia de Dios que está en un lugar específico. Pero Pablo dice que aunque ustedes son la iglesia de Dios que está en Corinto, describe la iglesia, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso tiene que ver con esta segunda parte del Evangelio, que ustedes han creído en Jesucristo, son parte de la iglesia de Dios, pero Dios les ha llamado a vivir en una forma santificados y llamados a ser santos. Pero no solamente los corintios, pero ellos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la definición de la iglesia universal. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia son los que invocan el nombre de Jesucristo, son los creyentes en Cristo Jesús, los que han creído el Evangelio de Jesús. La iglesia tiene un aspecto local, la iglesia de Dios que está en Corinto, pero también una iglesia universal que tiene que ver con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tiene un saludo común: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en los versículos 4 al 9, tenemos una oración de gratitud a Dios de parte de Pablo por los corintios. Y eso es una forma muy común de Pablo dentro de sus epístolas, de empezar una epístola con una oración de gratitud a Dios. Y Pablo da gracias a Dios por su gracia en los corintios. Mira el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice que él está dando gracias a Dios, agradecido a Dios por lo que Dios está haciendo, la forma en que él está obrando dentro de las iglesias, de la iglesia en Corinto, que es una manifestación de la gracia de Dios
en sus vidas. Y dice, ¿cómo podemos ver la gracia de Dios en la iglesia en Corinto? Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que la confirmación o la evidencia de la gracia de Dios es la obra de Dios dentro de los dones del Espíritu Santo en ellos. También pensando en los que han creído en el Evangelio, que son redimidos, llamados a ser santos en Cristo Jesús. Y ahora Pablo dice que la confirmación, la evidencia de esta gracia en ellos es la obra del Espíritu Santo dentro de esta iglesia. Y ellos eran enriquecidos en él y en toda palabra, en toda ciencia, y de tal manera, versículo 7, que nada os falta en ningún don. Entonces, ellos estaban viviendo en el Evangelio con la obra del Espíritu Santo en ellos, y eso fue la confirmación de que la gracia de Dios estaba obrando dentro de su iglesia. Y ellos estaban entonces esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. El versículo 8 dice, el cual Jesucristo también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Dios en ese momento, la evidencia de la gracia de Dios obrando en ellos, también su obra actual es la garantía de que Él va a completar su obra en ellos, para que sean irreprensibles en el día de Jesucristo delante de Dios. Y Pablo da gracias a Dios por la obra de Dios en ellos, para salvarles de su pecado, para cambiar, para transformar sus vidas, para obrar en ellos por medio del Espíritu Santo y para seguir obrando en ellos hasta el día final, hasta el día de Cristo, cuando estemos todos juntos delante de Dios. Y dice, en ese momento, la gracia de Dios les confirmará hasta el final para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo ve que la obra actual de Dios es la confirmación, la garantía de que Él sigue confirmando y sigue obrando en ellos. Y Pablo dice al final que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo eso está basado en la fidelidad de Dios para tener comunión con el Hijo de Dios. Hemos sido llamados a tener una vida junta con el Hijo de Dios, Jesucristo, por medio del Evangelio. Y Pablo dice que esta relación que tenemos con Dios y con su Hijo Jesucristo es por el Evangelio. Y la fidelidad de Dios garantiza esta relación. Ahora, la segunda sección, la primera sección tiene que ver con esta oración de gracias que Pablo da a Dios por los corintios. Ahora, Pablo va a exponer el problema más grande dentro de la iglesia en Corinto. Versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo dice que la iglesia de los Corintios deben tener en una unidad en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, como apóstol de Jesucristo, está llamando a los corintios por el nombre, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es con la autoridad de Jesús, está llamando a los corintios que sean unidos, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Con la autoridad de Jesucristo, Pablo los llama a la unidad. Ahora, ¿cuál fue el problema en la iglesia en Corinto? Pablo describe este problema en los versículos 11 al 13. Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿De qué tipo? Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El problema de la falta de unidad en Corinto fue grave, porque lo que pasaba fue que los corintios se dividían en grupos alrededor de sus maestros favoritos. Algunos de los corintios, de los creyentes, decían, bueno, Pablo fue el fundador de esta iglesia, él es el apóstol a los gentiles, él tiene la revelación de Dios, es un apóstol como sobre todo, y nosotros somos de Pablo, somos discípulos de Pablo. Otro grupito de los corintios decían, bueno, pero ¿han escuchado las prédicas de Apolos? El hermano Apolos, bueno, él sabe bien, conoce súper bien el Antiguo Testamento, él puede exponer las Escrituras en una forma, wow, increíble, y él es como elocuente, él puede, bueno, este hombre puede hablar, y bueno, yo puedo escuchar a sus enseñanzas por horas. Y nosotros somos de Apolos. Y otros, me imagino, es posible que fuesen judíos, decían, bueno, pero nosotros, y cuando Jesús estaba en la tierra, en su ministerio, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Apolos? Pero el apóstol Pedro fue como él, salía con él en todo momento, él estaba al lado de Jesús, en todo momento él recibió su enseñanza directamente de Jesucristo mismo, y él es el apóstol de los judíos, él es muy importante. Entonces, somos de Cefas, somos de Pedro. Y un grupo más decía, bueno, nosotros no escuchamos a ningún maestro, entonces somos de Cristo. Y habían estas divisiones, estos grupitos de sus maestros favoritos. Pablo dice, eso es ridículo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Obvio que no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? En ninguna manera. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto no. Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El propósito de Pablo en su ministerio nunca fue para juntar grupitos de sus propios discípulos. Pablo dice, eso no fue mi idea de bautizar a discípulos en mi nombre para que pudieran ser los Pablitos. No, Pablo dice, Jesucristo me había enviado a proclamar el Evangelio. Eso nomás. Mi propósito es predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La idea no es que la atención, el foco sea en mí, en Pablo, pero en el Evangelio y en Cristo. El propósito de Pablo nunca fue para juntar grupitos. Pablo dice, yo no estoy a favor de los grupitos, no estoy a favor del grupito de los Pablitos en Corinto. No, eso no es bueno. Lo bueno sea que ustedes sean unidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la unidad en la iglesia en Corinto, en la iglesia nuestra, si nosotros encontramos nuestra unidad como iglesia en algo,
o alguien que no es el Evangelio ni Jesucristo, no tenemos unidad verdadera. Hay muchos clubs, hay muchos socios, hay muchos grupos en nuestra ciudad que tienen una unidad en varias cosas. Pero dentro de la iglesia de Jesucristo, nuestra unidad debe ser basada en el Evangelio, en la persona y la obra de Jesucristo. Cualquier otra unidad que tenemos no es la unidad verdadera. Bueno, pensemos en nuestra iglesia. Tenemos 3 ancianos, 3 pastores. Es posible que una persona pueda decir, bueno, a mí me gusta la predicación del pastor Andrés porque él habla súper bien, él es muy educado, él puede hablar castellano. Ah, qué bueno, a mí me gusta eso. Otro puede decir, bueno, pero el pastor David era el principio, nosotros tenemos una larga historia con él y con su familia. Yo soy del pastor David. Hermanos, eso no debe ser. Si estamos encontrando nuestra unidad como iglesia en algo o alguien que no es el Evangelio ni Jesucristo, no tenemos la unidad verdadera. Pablo dice, la unidad verdadera se encuentra en la persona de Jesucristo y su obra en el Evangelio. Ahora, la tercera sección tiene que ver con el poder y la sabiduría de Dios. Y eso es en primer lugar, para explicar por qué Pablo dice que el Evangelio es el centro de su ministerio, el centro de la iglesia, el centro y la base de la unidad en la iglesia, y también como un puente para llevarnos al capítulo 2, en que Pablo va a exponer sobre la sabiduría de Dios. Pablo dice que podemos encontrar el poder y la sabiduría de Dios en el Evangelio. En versículo 17 dice que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, hablando del Evangelio. En el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Yo quiero que entiendan que el Evangelio en el versículo 17 es igual a la palabra de la cruz en 18. No está hablando de 2 cosas distintas, pero está hablando de una cosa, una misma cosa. Y también después, en el versículo 23, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, lo cual también es igual. Las 3 cosas son tres nombres del Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. La palabra de la cruz es el mensaje de la persona de Jesucristo y su obra, su muerte, como sacrificio en la cruz. Y también eso es igual a Cristo crucificado. La persona de Jesús, ¿quién era? Él es el Cristo. ¿Y qué hizo? Él fue crucificado, Él murió por los pecadores en su lugar. Entonces, cuando habla de estas 3 cosas, está hablando de la misma cosa, del Evangelio, que yo he expuesto como la persona y la obra de Jesucristo. Ahora, Pablo dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué Pablo está satisfecho predicar el Evangelio nomás? Predicar el Evangelio y no amontar discípulos para sí mismo, para bautizar personas en su nombre. Él está satisfecho predicar el Evangelio nomás porque la palabra de la cruz, el Evangelio, aunque es locura a los que se pierdan, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y vemos que el mismo Evangelio tiene 2 respuestas distintas entre las personas del mundo. La palabra de la cruz, el Evangelio, está predicado, proclamado. La palabra predicado no quiere decir que es un pastor haciendo un sermón detrás de un púlpito un domingo. Está hablando de la proclamación abierta del Evangelio. Pablo dice que yo estoy proclamando el Evangelio en todo lugar, a cada persona. Mi mensaje es Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, vivió perfectamente, murió en nuestro lugar, resucitó de los muertos y nosotros debemos creer en Él.
Y hay dos respuestas distintas a este mismo mensaje. Dice, para los que se pierdan y los que se salven. Entre los que se pierdan, el evangelio es una locura. Eso es decir que ellos rechazan el evangelio. No encuentran en el evangelio nada para creer, nada de confiar. Dicen que es una locura. No tenemos tiempo para este mensaje ridículo. Pero para los que se salvan, los que Dios está salvando, los que en que Dios está obrando, los a que Dios está llamando, ellos encuentran el mismo evangelio, el mismo mensaje de la cruz, el poder de Dios para salvarles del poder del pecado, de redimirlos de la esclavitud del pecado, de transformar sus vidas para que vivan santos y agradables a Dios. El mismo evangelio tiene dos respuestas. Y las respuestas tienen que ver con el grupo. Los que se pierden, ellos dicen, no, el evangelio, locura. No tengo tiempo para eso. Los que Dios está obrando, los que a que Dios está salvando, dicen, eso es el poder de Dios que transforma mi vida. El mismo evangelio tiene dos respuestas. Y eso es decir que el evangelio resalta el poder de su autor, de Dios, y no el ingenio de sus predicadores. Entonces, no es necesario que Pablo predique el evangelio con palabras perfectas y de sabiduría, de elocuencia, porque es el mensaje en sí mismo que resalta el poder de su autor. Bueno, no importa que Pablo predique en una manera grande o en una manera humilde. Lo que pasa es que Dios en su poder está salvando a los que Él está eligiendo. Y Dios está salvándolos por medio del evangelio que está predicado. Entonces, el evangelio es el poder de Dios, pero resalta el poder de su autor y no el ingenio de sus predicadores. Ahora Pablo dice en el versículo 19, dice, pues está escrito, citando de Isaías, Dios diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice que Pablo dice que Dios, por medio del evangelio, está demostrando su propio poder, su propia sabiduría y está destruyendo la sabiduría de los sabios. ¿En qué manera? Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque dice que los entendidos, los sabios del mundo, ellos, si Dios no está obrando en ellos, ellos no tienen tiempo para el evangelio. Dicen que es una locura. Ellos que se pierden, no tiene tiempo, no tiene que ver con su inteligencia, no tiene que ver con su educación, no tiene que ver con su posición. Entonces, tiene que ver con la obra de Dios en ellos. 21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, no es posible conocer a Dios con la sabiduría del mundo. La única manera de conocer a Dios es por medio de su revelación, por medio de la sabiduría que Él ha revelado. Dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ellos encuentran una locura en el evangelio, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por este mensaje tan humilde, predicado, proclamado abiertamente, Dios está salvando a los que creen. Bueno, es posible que la traducción aparece que dice que es por el medio de la predicación que Dios está salvando, como si fuese Dios salva solamente por medio de un pastor haciendo una prédica, un sermón detrás de un púlpito, pero no está hablando del hecho o del momento de predicar,
pero es por el contenido de la predicación. El contenido de la predicación es, de nuevo, el Evangelio, la palabra de la cruz, Cristo crucificado. Y por este mensaje tan sencillo y tan humilde, Dios se agradó de salvar a los creyentes por esta locura. Aunque es una locura para los que se pierden, para los que creen, es el poder y la sabiduría de Dios. Ahora Pablo dice que porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice que los judíos siempre están pidiendo señales y podemos ver lo mismo en el ministerio de Jesús, que los judíos siempre pedían las señales de Jesucristo para autentificar que Él era el Mesías, para verificar que Él era de Dios. Y ellos estaban pidiendo señales. Y los griegos estaban pidiendo sabiduría, una idea filosófica, una nueva filosofía. Los griegos eran muy buenos para la filosofía. Y Pablo dice, no tenemos señales, no tenemos filosofía, lo que tenemos es el Evangelio, Cristo crucificado, este mensaje. Pero dice que este mensaje para los judíos es ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. El mensaje del Evangelio fue ofensivo para los judíos. Entonces, decir a los judíos nosotros estamos predicando que deben creer en Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, el Cristo, y Él fue crucificado en una cruz por los romanos. Es una ofensa decir una tropezadero, dice, para que debemos creer diciendo que nuestro Mesías fue crucificado por los romanos. Es ridículo, es una ofensa. Y para los griegos, el Evangelio es ridículo. Ustedes pueden recordar en Hechos 17, cuando Pablo estaba conversando en Atenas con los filósofos, que cuando Pablo hablaba de la resurrección de Jesucristo de los muertos, ellos se burlaban de él. Eso fue ridículo, fue el opuesto de la meta de su filosofía. La resurrección corporal de los muertos, eso fue ridículo. Y Pablo dice que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para ellos en que Dios está obrando, a que Dios está llamando, el Evangelio es el poder y la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de saber cómo podemos conocer a Dios. Es el poder de transformar nuestras vidas, de darnos nueva vida en Cristo. Pablo dice, el mundo no tiene tiempo para el Evangelio, pero para nosotros en que Dios está obrando, reconocemos que el Evangelio es el poder y la sabiduría de Dios. Dice Pablo, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aunque el mundo dice que el Evangelio es una locura, es ofensiva, no es sabio, es ridículo, Pablo dice, en la sabiduría de Dios, vemos que su sabiduría, su poder es más grande que la sabiduría y el poder del mundo. Ahora Pablo dice, por eso Pablo dice que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora Pablo dice que en su omnisciencia soberana, Dios ha escogido a salvar a personas no sabias, no poderosas y no nobles. Mira el versículo 26, Pablo dice, pero pues mirad, hermanos, vuestra vocación o su llamamiento, la manera en que Dios les ha llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos en la sabiduría y la omnisciencia soberana de Dios, Él no escogió a los sabios del mundo, a los poderosos del mundo, a los nobles del mundo, pero ha escogido a los necios del mundo, a los impotentes, a los que no tienen poder, que no tienen recursos para resaltar su propia gloria y su propia soberanía. Bueno, hermanos, consideran su propio llamamiento. Cuando yo veo a esta fotita, yo veo una fotita de mi iglesia, de mis hermanos amados en Cristo Jesús, amados de Dios, amados de mí. Yo veo que personas que son ejemplos para mi vida, yo veo a personas muy queridas. Pero cuando el mundo ve este fotito, ellos no ven los inteligentes, los educados, los poderosos, los políticos, los que tienen poder, los ricos, los que son influenciales. Ellos no ven las personas grandes del mundo. Ellos ven personas ordinarias, comunes, nada especial. Y Dios dice, consideran su propio llamamiento. Miren en la iglesia, estas personas que Dios ha llamado, que Dios ha salvado por medio de su evangelio, que han creído en este mensaje que es para muchos una locura o para otros es una ofensa. Pablo dice, miren, consideren su propio llamamiento. Dios ha escogido a los no sabios, a los no poderosos, a los no nobles. ¿Para qué? Porque este evangelio está predicado y los sabios y los poderosos y los nobles, por la mayoría, han rechazado. Han dicho, bueno, este mensaje es una locura, no tenemos tiempo para eso. Pero a los necios, a los débiles, a los menospreciados del mundo, Dios ha escogido. Y ellos escuchan y creen el evangelio y encuentran en el evangelio la sabiduría de Dios. Y todo eso es para avergonzar a los sabios, los poderosos y los nobles del mundo. Y es para que seamos nosotros a los que Dios, que Dios nos ha llamado, que seamos humildes. Porque Dios no nos escogió porque somos los sabios, los poderosos y los nobles. No, porque no éramos así. Para resaltar la gloria de Dios en la salvación. Dios ha escogido a salvar a personas no sabias, no poderosas y no nobles para avergonzar a los sabios, poderosos y nobles del mundo. Y también para eliminar toda jactancia, como dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, bueno, Dios me escogió porque yo soy el sabio, porque yo soy el inteligente, el rico, el poderoso. No. Dios no nos escogió por eso. Dios elimina toda jactancia porque Dios escogió los necios del mundo, los que no son poderosos, los menospreciados del mundo, para que no nos jactemos en su presencia. Y dice el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Dios ha escogido salvar a personas no sabias, no poderosas, no nobles, para avergonzar los del mundo, para eliminar toda jactancia y para que toda la gloria en la iglesia sea a Jesucristo. No hay ninguna persona que puede gloriarse en sí mismo. Nosotros todos nos gloriamos en la persona y la obra de Jesucristo en el Evangelio. Dice, mas por Él, por Dios estamos, por nosotros en Cristo Jesús, no por nuestros méritos.
Y Dios mismo nos ha sido hecho, Cristo Jesús, por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención. Encontramos en Cristo Jesús todo lo que necesitamos. Nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, la persona de Jesucristo es el centro del Evangelio. Y resulta que el que se gloría, gloríese en el Señor nomás. Dios elimina toda jactancia de nuestra parte y asegura que en la iglesia toda la gloria sea a Cristo. El Evangelio asegura que a Jesucristo sea toda la gloria en la iglesia. Entonces, pensando en este capítulo, Pablo está hablando de la verdadera unidad en la iglesia y habla de la centralidad del Evangelio en la iglesia. Nosotros no estamos en la iglesia por nuestro mérito, pero por la gracia de Dios que Él nos llamó y está cambiándonos, transformándonos para ser más como Cristo. Entonces, el Evangelio es la única base de la verdadera unidad en la iglesia. Eso es lo que debemos aprender del primer capítulo de este libro. Pensando, por ejemplo, en la unidad, hay varios conceptos de la unidad. Todos tenemos nuestro concepto, pero 1 Corintios 1 nos enseña que el Evangelio es la única base de la verdadera unidad en la iglesia. Si estamos encontrando nuestra iglesia como nuestra unidad como iglesia en otra cosa, en otra persona, entonces eso no es la verdadera unidad. La única base de la verdadera unidad en la iglesia es el Evangelio.